Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase online referida a subprogramas, parámetros de entrada y pruebas con test. Vamos a desarrollar los ejercicios que quedaron pendientes el día sábado respecto a este tema. Bien, los ejercicios son los siguientes. Vamos a resolver uno. El primero y el segundo fueron los que resolvimos en clase. Ahora vamos a resolver la pregunta 3 y pregunta 4. Para resolver la pregunta 3, tomamos en cuenta el enunciado. Dice así: una empresa que vende licencias de software para administrar dispositivos móviles tiene la siguiente lista de precios dependiendo del tipo de dispositivo. Licencias Android, $30 anuales. Licencias iOS, $35 anuales. Licencias Windows, $60 anuales. Adicionalmente, dependiendo de la cantidad de licencias, se pueden dar descuentos por volumen. De 1 a 100 licencias no tiene descuento. De 101 a 400 licencias, 10% de descuento. De 401 a 800 licencias tiene un 15% de descuento. Más de 800 licencias tiene un 20% de descuento. Desarrollar un subprograma que permita determinar el precio de cada licencia, el porcentaje de descuento dependiendo de la cantidad de licencias a adquirir, así como el precio final a pagar por una empresa. Entonces aquí, si analizamos el enunciado, tenemos la necesidad de desarrollar 3 subprogramas. Uno para calcular el precio de cada licencia, otro para calcular el descuento dependiendo de la cantidad de licencias a adquirir, y por último el precio final a pagar por una empresa. Se supone que la empresa compra de las 3 licencias, o se puede comprar, por ejemplo, 10 de Android, 15 de iOS y 50 de Windows. Lo que se quiere saber, si compra en ese modelo, ¿cuánto debería pagar? Entonces abrimos nuestro programa, pregunta 3, y si nos damos cuenta tenemos los 3 subprogramas. Subprograma 1, que se llama calcular precio y que recibe como parámetro el tipo. El segundo subprograma se llama calcular descuento y recibe la cantidad de licencias. Y por último, el programa calcular total pagar, que recibe como parámetros la cantidad de licencias que va a adquirir la empresa de Android, la cantidad de licencias que va a adquirir la empresa de iOS y la cantidad de licencias que va a comprar de Windows. Entonces, primero vamos a determinar el precio, y el precio depende del tipo de licencia. O sea, si es Android, el precio será 30. Si es iOS será 35 y si es Windows será 60. Entonces debemos de utilizar una estructura selectiva para poder determinar qué tipo de valor es el que vamos a retornar. Solamente vamos a retornar un valor, dependiendo del tipo de licencia. Entonces, tenemos aquí, voy a declarar una variable precio, le voy a dar un valor inicial de 0, y de ahí podría utilizar sentencias if, o podría utilizar case también. En este caso más nos conviene utilizar case porque vamos a elegir de 3 valores siempre uno de ellos, ¿no? Sí.
Bueno, seguimos entonces. Vamos a utilizar una sentencia case. Vamos a evaluar entonces la variable tipo. Ponemos nuestro case y nuestro end para no olvidarnos del end, que es muy importante. Y luego, cuando sea Android, el precio será 35. Cuando sea iOS, el precio será 35. 35 como Android es 30, perdón. Y cuando sea Windows, el precio será 60. Entonces el programa lo que hace es, por aquí viene un tipo que puede ser o Android o iOS o Windows, y dependiendo de eso se toma la decisión de otorgarle el precio que le corresponde, ¿no? O sea, se evalúa la variable tipo. Cuando sea Android, el precio será 30. Si fuera iOS será 35, y si fuera Windows será 60. De aquí solamente va a salir un precio nada más, dependiendo del tipo que le hemos dado. Entonces hacemos un return precio. Con eso tenemos nuestro primer subprograma resuelto. En el segundo subprograma nos piden que encontremos el descuento dependiendo de la cantidad. Entonces, según el enunciado, a partir de 101 licencias hay descuento. Entonces vamos descuento, vamos a inicializar una variable con 0 y de ahí vamos a preguntar si la cantidad es mayor o igual a 101 y la cantidad es menor o igual a 400. O sea, si está dentro de ese rango, supongamos que fueran 150, estaría dentro de este rango, ¿no? Porque 150 es mayor o igual a 101 y también es menor o igual a 400. En ese caso, el descuento será 10%, o sea, 0.10 o 10 entre 100, ¿no? Usamos el if y utilizamos 401 hasta 800. Vamos a corroborar eso. Sí, así es. En este caso el descuento será 0.15. En otro caso, si la cantidad es mayor a 800, mayor o igual a 801, entonces el descuento será 0.20. Finalizamos y retornamos ese descuento. ¿Quién está por ahí?
Bien, seguimos entonces, ya tenemos los dos subprogramas. Y ahora en el tercer subprograma, este es un poquito extenso, este subprograma. Porque tenemos primero que saber, en base a estas cantidades, cuáles son los precios de cada una de las licencias para encontrar el total de cada una de ellas y después el total general. Y después aplicar el descuento. Entonces, vamos a poner así. Precio de Android es igual a calcular precio pero el tipo, como no es una variable, tengo que pasarle directamente el valor. Entonces será Android. Esto lo que me va a retornar es el valor, el precio de esa licencia. Después le paso precio iOS, será precio iOS, para que me retorne el precio de esa licencia, y luego precio Windows para que me retorne el valor del precio de Windows. Ahí tengo el precio de cada una de las licencias. Entonces ahora voy a poner total Android para hallar cuánto me costarían las licencias Android, que es igual al precio Android por la cantidad Android. El total iOS será el precio iOS por la cantidad iOS, y el total Windows será el precio Windows por la cantidad Windows. Eso sería el total, pero ahí todavía falta aplicar el descuento. Entonces, descuento descuento Android va a ser vamos a ver esto de acá, que es nuestro subprograma, y aquí será la cantidad Android, descuento iOS será igualito, pero para la cantidad de licencias iOS, y luego descuento Windows, que será el mismo subprograma, pero con las licencias Windows. Bien, entonces ahora el total final Android va a ser el total Android menos el total Android por el descuento Android. El total final iOS será el total iOS menos total iOS por descuento iOS, y el total Windows, total final Windows, que será igual al total Windows menos total Windows por descuento Windows. Entonces el total será el total final Android más total final iOS más total final Windows, y ese es el valor que vamos a retornar. Vamos a redondearlo por si acaso. Entonces tiene que corregir, profesor, las R's en los Android, pues. ¿cómo? Ha puesto Android en varios y no coinciden con los finales de su respuesta. Sí, eso es lo que estaba corroborando.
Para corroborar las variables hay que ponerlas, le da doble clic, ¿no? Y aparecen los colores. Acá Android, total Android, total Windows, total iOS. A ver, vamos a correrlo a ver si es que hay alguna falla. Pregunta 3. Calcular total pagar. Precian en la línea 32. Precio Android. Cantidad Android también dice. ¿Dónde? Ahí mismo esa línea dice cantidad can Android. Ah, ya. Cantidad can Android. Parece que la R estaba media. No corre. Ahora sí. Salen todos puntos, ¿no? Este es un programa es un poquito más elaborado, más trabajoso, ¿no? Porque hay que trabajar primero los precios, después el total basado en los precios por la cantidad, después el descuento y por último el total final, que es el total menos el descuento, y el total que es la suma de los tres, ¿no? Eso es el tercer ejercicio. Tenemos los tres subprogramas. Vamos a ver el siguiente. El siguiente subprograma me dice lo siguiente. Pregunta 4. Desarrollar un programa que calcule el índice de masa corporal, que es el IMC, de una persona e indique el estado en el que se encuentra la persona en función al valor de ese factor, ¿no? De acuerdo a la siguiente tabla. Entonces hay varios rangos ahí. El primer rango es cuando es menor que 16. El segundo rango es cuando está entre 16 y 17. El tercero entre 17 y 18. Aquí en este de aquí es menor que 16, aquí es mayor o igual, y aquí es menor a 17, porque el 17 se está considerando acá, ¿no? Entonces es menor a 17 y acá es mayor o igual a 17. Igual sucede acá acá y en el último, ¿no? Y por último me dan la fórmula para calcular el índice de masa corporal. Entonces, vamos a abrir la pregunta 4. Y tenemos dos subprogramas. Uno que me dice calcular el IMC y tengo como parámetros el peso y la altura. Y el segundo que me dice determinar el estado también con los mismos parámetros. Entonces aquí el IMC es igual a el peso entre la altura al cuadrado. Retornamos el IMC redondeado y ese sería el primer subprograma. Y el segundo subprograma ya es una serie de preguntas dependiendo del IMC, pero necesito el IMC que lo calcule el primer subprograma que está en la parte superior. Entonces lo llamo y ahora sí empiezo a preguntar. Si el IMC es menor a 16, entonces debe retornar el mensaje que dice criterio de ingreso hospital. Voy a copiar esto para no fallar al momento de escribir. Lo copio acá y eso es lo que tiene que regresar.
Ahora, el if IMC mayor o igual a 16 y el IMC es menor a 17. Ese es el segundo rango, que es este de acá. Entonces, si eso sucede, entonces debo de retornar el mensaje que es infrapeso. Copiamos esto y lo llevamos acá. Luego, bueno, como esto se va a ir repitiendo, lo puedo copiar y le puedo cambiar después los valores. Eso es lo que vamos a hacer. Copiamos, 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 copiamos. El tercero es desde 17 hasta 18. Si eso sucede, de 17 a 18 será bajo peso. Entonces será este de acá, bajo peso. Vamos a ponerlo acá. Retorno, bajo peso. Si está entre 18 y 25, entonces será, vamos a revisar nuestra tableta, peso normal saludable. Entonces será este de acá, peso normal saludable. Vamos a ponerlo aquí. Si está entre 25 y 30, será sobrepeso, obesidad grado 1. Es este de acá. Si está entre 30 y 35, será sobrepeso crónico, obesidad grado 2. Sobrepeso crónico, obesidad grado 2. Aquí hay que arreglar este de acá. Listo. Si está entre 35 y 40, será obesidad premórbida, obesidad de grado 3, y por último, si el IMC es mayor o igual a 40, return será esta de acá, obesidad de grado 4. Entonces cada uno de los índices de masa corporal me emite un mensaje, que es el que tiene que retornar el programa, dependiendo del IMC, ¿no? Si el IMC está entre 16 y 17, incluyendo el 16, entonces será infrapeso. En todas estas condiciones de acá, solamente una de ellas debe de cumplirse. Por eso es importante que los intervalos estén correctamente cerrados, ¿no? Si aquí digo menor a 16,
acá no puedo decir que sea menor, tengo que decir que sea mayor o igual, que es la contrapartida, ¿no? Entonces aquí llega hasta menos de 17, o sea, puede llegar hasta 16.99. Si fuera 17, estaría dentro de este rango de acá. Y así sucesivamente, ¿no? 16, 17, 18, 25, 30, 35, 40. Ya más de 40 ya pues es todo lo que estaría involucrado en este rango de acá. Ahora vamos a ejecutarlo. Pregunta 4. Entonces ese sería el otro subprograma. Vamos ahora a resolver algunos ejercicios de estructuras repetitivas que vimos el día sábado. Vamos a ver algunos, un par. Entonces vamos a abrir aquí nuestro documento. Ahí está. Entonces, las estructuras repetitivas, como habíamos indicado el día sábado, me permiten facilitarme el hecho de poder trabajar con varios datos al mismo tiempo. Como vimos el día sábado, por ejemplo, si queríamos calcular la edad, podíamos nosotros ingresar el promedio de edades de los alumnos, le podíamos dar la cantidad de alumnos y luego le dábamos la sentencia repetitiva for, y eso me permitía repetir dos líneas que eran las que me permitían ingresar la información al programa. Entonces aquí básicamente el primer ejercicio dice lo siguiente: dice escribir un subprograma que calcule el importe total de los trabajadores de los sueldos de n trabajadores que ganan lo mismo. Utilice sentencias repetitivas para la solución. Este es un ejercicio básicamente para mostrarles cómo funciona también el esquema de la sentencia repetitiva, porque tenemos en este caso n trabajadores, pero todos ganan lo mismo, ¿no? Hubiera sido fácil multiplicar el importe por la cantidad y eso pues sería el total, pero en este caso me dicen utilice sentencias repetitivas. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces abrimos nuestra pregunta 1 y tenemos nuestro programa, y nuestro subprograma está acá. Dice sumar sueldos, recibe como variable, como parámetro, perdón, el número de trabajadores y el sueldo que ganan, ¿no? Entonces, en estos temas de sentencias repetitivas habíamos dicho que se manejan los conceptos de acumuladores y contadores, porque en cada iteración, en cada ciclo iterativo, se debe de hacer una operación de acumulación. Por ejemplo, en este caso, eso es lo que vamos a utilizar. Pero para ello siempre tenemos que tener una variable, que en este caso sea una variable donde vamos a acumular todos los sueldos. Entonces la inicializamos con 0 y de ahí hacemos nuestra estructura iterativa o repetitiva for i in de 1 punto punto. Como me están diciendo hasta un número n, o sea, el número básicamente es la variable hasta dónde va a iterar. Entonces esa sería nuestra estructura for, y luego utilizamos el acumulador, que sería como estamos escribiéndolo. Esto me permitiría ir sumando en esta variable suma el sueldo, después el otro sueldo, después el otro sueldo, el otro sueldo, hasta que al final suma todos, y ese es el valor que debe de retornar, ¿no? Entonces básicamente ese sería el ejercicio resuelto. Vamos a probarlo.
Pregunta 1. Me salen 2 puntitos porque tengo solo 2 validates. Entonces está correcto. El segundo ejercicio me dice ahora que escriba un subprograma que me permita calcular el factorial de un número cualquiera. Y si nosotros nos acordamos un poquito de qué cosa es el factorial es la multiplicación de todos los factores que componen el número desde 1 hasta ese número. Por ejemplo, si yo quiero saber el factorial de 3, esto sería, por ejemplo, 1 por 2 por 3, que sería 6, por ejemplo, ¿no? El factorial de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. Y el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, si se dan cuenta de esta secuencia que está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, es una secuencia iterativa, repetitiva, desde i que vale 1 hasta el número que estamos queriendo calcularle el factorial. Entonces tenemos que usar una sentencia repetitiva y multiplicar esos factores uno tras otro para ir obteniendo el valor final. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pregunta 2. Edit one notepad. También necesitamos una variable acumulativa, pero en este caso la variable acumulativa le vamos a llamar factor, por ejemplo, pero ya no podemos inicializarla en 0, porque como son multiplicaciones, si la inicializamos en 0, al final el resultado va a salir 0, pues todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces debería iniciarse en 1, solo para este caso especial. For i in desde 1 hasta número. Y aquí sería pues factor es igual a factor por i, para que vaya multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 hasta el número que me diga. Return factor. Vamos a ver. Pregunta 2. Ahí está, ¿no? Ahora, el siguiente ejercicio dice, escribe un subprograma que permita calcular la suma de todos los números impares desde 1 hasta un número natural cualquiera, o sea, hasta un número cualquiera, ¿no? Vamos a partir de un concepto importante, que ¿cómo encontramos un número? ¿Cómo sabemos si un número es par? Cuando lo dividimos entre 2 y el residuo de la división es 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, esto es 2 y el residuo es 0. Entonces, ¿es par? Sí, es par. Si yo divido 5 entre 2, el resultado es 2 y el residuo es 1. Cuando el residuo sea diferente de 0, entonces quiere decir de que no es impar. Y eso básicamente es lo que me están pidiendo, o sea, sumar los números impares desde 1 hasta un número cualquiera, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo es usar una sentencia repetitiva. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Pregunta 3. Entonces, aquí sí, como me están diciendo, ¿quieren saber cuántos números hay? ¿Me dice cuántos o la suma? Calcula la suma. Entonces, suma es igual a 0 y
hacemos nuestra sentencia iterativa de 1 hasta el número. ¿Y qué es lo que va a pasar acá internamente? Vamos a preguntar, tenemos una condición. Primero vamos a hallar el residuo. El residuo habíamos dicho que se halla con un operador especial. Es i entre 2, perdón, i porcentaje 2. Este porcentaje es el operador de residuo. Quiere decir que si por ejemplo i es 2, porcentaje 2, el residuo es 0, porque 2 entre 2 es 1 y no queda residuo. Entonces aquí vamos a obtener el residuo, no la división, ni tampoco es porcentaje por si acaso. ¿Ya? Este porcentaje así es el operador de residuo. Entonces ahora sí vamos a preguntar si residuo es mayor a 0. En ese caso, solo en ese caso, la suma será la suma más ese número. O sea, ¿qué quiere decir? De que ese número es impar. Y eso es lo que voy a sumar, ¿no? O sea, básicamente lo que va a hacer el programa es, si yo tengo esta secuencia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, supongamos, va a decir aquí el residuo es 1, aquí el residuo es 0, acá el residuo es 1, acá el residuo es 0, acá el residuo es 1, acá el residuo es 0, acá el residuo es 1, ¿no? Entonces solamente voy a tomar los que tienen residuo 1. Entonces voy a tomar 1, más 3, más 5, más 7. Ese sería el resultado, que sería 16. Esos son los números, la suma de los primeros números impares. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Return suma. A ver, vamos a probar. Ahí está correcto. ¿No? Se dan cuenta que básicamente los ejercicios siempre involucran una gran cantidad de números. Por eso es que se utiliza la sentencia repetitiva, ¿no? En cada ciclo iterativo es que va a evaluar. Por ejemplo, va a decir 1 entre 1, residuo 2 va a ser 1. Entonces, residuo mayor que 0, sí, porque es 1. Suma es igual a suma que valía 0 más 1, 1. Va a regresar. Y va a ser ahora 2. Residuo 2 entre 2 es 0. Entonces no va a entrar por aquí. Va a regresar acá. Ahora i vale 3. 3, residuo 2 es 1. Entonces si se cumple la condición, lo suma. 3 más 1, 4. Ahora suma vale 4. Y así sucesivamente hasta los números que le estaba dando. En este caso le dan 5, por ejemplo, para 5 será 9, para 9 será 25. Según el test. Después teníamos el siguiente ejercicio. Dice: escriba un subprograma que permita calcular el total de intereses que ganará una persona en un determinado número de meses si se sabe que el interés es siempre el mismo. Es parecido al primer ejercicio, es parecido a este de acá. O sea, si voy a ganar 10 soles diarios durante 5 meses, perdón, 10 soles mensuales durante 5 meses, ¿cuánto sería al final lo que voy a ganar? Pues, o sea, 10 más 10 más 10 más 10 más 10, 50. Eso es lo que quiere que haga el ejercicio. Vamos a hacerlo. Entonces, suma es igual a 0.0 for i in de 1 hasta el número de meses. Suma es igual a suma más monto. Return suma. Estos ejercicios, si se dan cuenta, tienen
bastante similitud. Vamos a retornarlo redondeado, hemos olvidado segunda F. Ahora sí, son bastante similares, o sea, la mecánica es similar siempre. Lo que se pide es genérico, o sea, por ese lado ya hay que entender bien el esquema para poder desarrollarlo simplemente. Ahora dice, el último dice, escriba un subprograma que permita calcular el importe total que ganará una persona si deposita su dinero en un banco y este le paga un 10% mensual por su dinero con capitalización mensual. Utilice sentencias repetitivas para la solución. O sea, ahora a lo que deposité va a ir ganando el 10% mensual. Entonces vamos a abrir nuestro programa. Entonces ahora decimos suma es igual a suma 0.0 por i de 1 meses en suma es igual a suma más, bueno, una variable aquí que sea intereses es igual al monto por 0.1, 10%. Esos son los intereses, ¿no? Entonces sería monto más intereses retorno suma.pro. Aquí le calculo los intereses mensuales y se los sumo al monto, ¿no? Y ese monto es el que sumo al acumulador. O sea, por ejemplo, si yo tengo 100 soles, el primer mes ganaré el 10%. 10 soles. Entonces, eso se lo voy sumando y lo voy calculando al siguiente mes, porque se va capitalizando. Entonces, esa sería básicamente la solución al ejercicio. Esos son los ejercicios que me habían quedado pendientes del día sábado. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces el día sábado no se olviden de que hay práctica hasta a las 11 más o menos es la hora de la práctica. Entonces ya nos estamos viendo. Gracias.